Delito de conducción en estado de ebriedad, artículo 274 del Código Penal. Eso Siendo yo. las 9:15 del día de hoy, martes 7 de julio, se declara instalada la audiencia convocada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima para efecto de resolver el requerimiento fiscal de incoacción de proceso inmediato correspondiente a la carpeta fiscal número 60 4321-789-2026-1187-0, seguida contra el ciudadano Carlos Andrés Pérez Saldaña, por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en su modalidad de conducción en estado de ebriedad previsto en el segundo párrafo del artículo 274 del Código Penal en agravio del Estado representado por el Ministerio de Transportes y Comunicación. Se procede a la identificación del órgano jurisdiccional. Actúa en este caso como juez Alejandro Escate Palacios, primer juzgado de investigación preparatoria de Lima, quien preside la presente audiencia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 447 del Código Procesal Penal, decreto legislativo 957. Antes de continuar, se procederá a la verificación de la presencia de las partes convocadas. Señor presidente del Ministerio Público, sírvese acreditarse. Conforme, señor juez. A Ricardo Alonso Gutiérrez Salinas, fiscal provincial penal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Miraflores, con domicilio procesal en la avenida José Pardo, número 456, Miraflores, casilla electrónica número 205678, quien concurre en representación del Ministerio Público, conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 159, incisos 1 y 5 de la Constitución Política del Estado y los artículos 5, 11 y 94, inciso 2 del Decreto Legislativo 052. Se toma nota, señor abogado del imputado, sírvase acreditarse. Conforme, señor juez, Verónica Isabel Medina Torres, con registro CAL número 4589, domicilio procesal en la avenida Arequipa, números 1234, oficina 506, Lince y casilla electrónica SINOE número 334455, abogada defensora del señor Juan Carlos Andrés Pérez Saldaña, quien se encuentra presente en esta sala. Se deja constancia de que la Procuraduría Pública del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, notificada válidamente al domicilio procesal sito en Girón Zorrillos, número 1203, Cercado de Lima, y a la casilla 19, número 107619, ha sido debidamente citado a la presente audiencia. Se deja constancia de la inasistencia de la parte agraviada, representada por el Estado, lo cual, conforme al artículo 447 del Código Procesal Penal, no suspende ni impide la continuación de la presente audiencia por tratarse de un proceso especial cuya realización no está condicionada a la concurrencia de todas las partes debidamente notificadas. En control de identidad del imputado, se procede al control de identidad del imputado, señor Carlos Andrés Pérez Aldaña. Sírvase ponerse de pie y proporcionar sus datos personales completos. Sí, señor juez. eh, mi nombre es Carlos Andrés Pérez Aldaña. Mi DNI número 8023 4567. Tengo 34 años de edad. Nací el 15 de julio de 1991. Soy casado, con grado de instrucción superior técnica completa. Soy hijo del señor Jorge Pérez Díaz y la señora Rosa Saldaña López. Y mi domicilio es Girón Los Jazmines, número 789 del departamento 302, San Borja, Lima. Señor Pérez Aldaña, ¿se encuentra usted en pleno uso de sus facultades mentales? ¿Comprende el idioma castellano y entiende el motivo por el cual ha sido citado a esta audiencia? Sí, señor juez, sí, comprendo perfectamente y entiendo que se trata de la audiencia sobre el proceso inmediato en mi contra. Se tiene por identificado plenamente al imputado. Puede tomar asiento. Señor Gracias. Pérez Saldaña, en lo que es la verificación de la defensa técnica, la doctora Verónica Isabel Medina Torres es su abogada libre de elección y se encuentra usted conforme con la defensa técnica que ella le brinda en este acto. Sí, señor juez, es mi abogada de confianza y estoy conforme con su con su defensa.
Doctora Medina Torres, ¿confirma usted su patrocinio y se encuentra en condiciones de ejercer la defensa técnica de su patrocinado en esta audiencia? Confirmo, señor juez, cuento con el poder correspondiente y me encuentro plenamente instruida en los actuados de la carpeta fiscal en condiciones de ejercer la defensa técnica de mi patrocinado. Verificada la defensa técnica, se garantiza el derecho de defensa del imputado conforme al artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Estado y el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. La explicación del objeto de la audiencia. Señores presentes, se deja constancia de que la presente es la audiencia única de coacción de proceso inmediato prevista en el artículo 447 del Código Procesal Penal, cuyo objeto exclusivo consiste en determinar si concurren los supuestos previstos en el artículo 446 del referido cuerpo normativo para declarar procedente o improcedente la incoacción del proceso inmediato solicitado por el Ministerio Público respecto al delito de conducción en estado de ebriedad. Se precisa que en esta audiencia no se debate la culpabilidad ni se valora exhaustivamente el fondo del asunto, sino únicamente la procedencia formal y material de requerimiento fiscal, así como, de ser el caso, la medida de coerción procesal peticionada. Se otorgará la palabra primero al representante del Ministerio Público, luego a la defensa técnica y, de ser necesario, al imputado, garantizándose el contradictorio. ¿Alguna de las partes tiene observación respecto al objeto de la audiencia así delimitado? Con respecto al Ministerio Público, ninguna observación, señor juez. La defensa, ninguna observación, señor juez. Ok. En la sustentación del requerimiento fiscal de incoacción, se concede la palabra al representante del Ministerio Público para que sustente su requerimiento de incoación del proceso inmediato. Gracias, señor juez. El Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Miraflores, formuló el presente requerimiento de incoación de proceso inmediato en amparo de lo dispuesto en el artículo 446, inciso 1 y el numeral 4 del mismo artículo, en concordancia con el artículo 447, numeral 4 del Código Procesal Penal, el decreto legislativo número 957, respecto a la investigación seguida contra el señor Carlos Andrés Pérez Saldaña por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de conducción en estado de ebriedad en agravio del Estado peruano, que en este caso pues viene siendo representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Paso a exponer los fundamentos fácticos que sustentan el presente requerimiento. Con fecha 24 de agosto del 2025, a las 3:30 horas aproximadamente, el personal de la Policía Nacional del Perú, que realizaba servicio de patrullaje motorizado por el sector 3 La Calera, La Merced, en el distrito de Surquillo, observa que un vehículo menor realizaba maniobras temerarias en los alrededores del Parque Virgen La Merced. Dicho vehículo fue intervenido en la intersección de la avenida Angamos con la avenida Aviación, en el distrito de Surquillo. Se trataba del vehículo con placa de rodaje 2424 BB, marca Toyota, modelo sedán, color negro, pues que estaba siendo conducido por el señor Carlos Andrés Pérez Saldaña, quien al ser intervenido presentaba signos evidentes de haber ingerido licor, ¿no? Esto es aliento alcohólico, y quien reconoció pues ante el personal policial haber consumido pisco previamente a conducir el vehículo, ¿no? En dicho acto se le informó que se presentaba y se encontraba inmerso en la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, siendo trasladado a la comisaría de Surquillo, donde se le practicó la prueba de dosaje etílico, lo cual arrojó pues un resultado de 0.73 gramos por litro de alcohol en la sangre. Esto es un resultado superior al límite, que es pues 0,5 gramos por litro, establecido en el segundo párrafo del artículo 274 del Código Penal. En cuanto a los antecedentes procesales, señor juez, debo informar que este despacho fiscal dispuso en su momento el inicio de diligencias preliminares y convocó audiencia de aplicación de principio de oportunidad, arribándose a un acuerdo de pago por la suma de 800 soles en dos armadas de 400 soles cada una, en la primera con vencimiento el 15 de septiembre de 2025 y la segunda el 14 de octubre de 2025. Sin embargo, a la revisión de los actuados se aprecia que el imputado únicamente cumplió con abonar la suma de 200 soles, manteniendo un saldo pendiente, ¿no? Habiéndosele requerido el cumplimiento mediante providencia de fecha 26 de octubre del 2025 y 20 de diciembre del 2025,
debidamente notificadas, ¿no? Y ante su persistente incumplimiento, este despacho procedió a revocar la disposición de pertinencia de aplicación del principio de oportunidad, razón por la cual la presente causa retorna a la vía ordinaria de persecución penal, correspondiendo formular el presente requerimiento. En cuanto a la tipificación de los hechos, se encuentra previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 174 del Código Penal, que reprime a quien, encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0,5 gramos por litro, conduce un vehículo motorizado con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años, o con prestación de servicios comunitarios de 152 a 154 jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7 del Código Penal. En cuanto al fundamento jurídico procesal, el presente requerimiento se sustenta en el artículo 446, inciso 1 y el inciso 4 del citado artículo, referido a los supuestos de aplicación obligatoria del proceso inmediato para los delitos de conducción en estado de ebriedad y drogadicción, en concordancia con el artículo 447, numeral 4, que regula la audiencia única de incoación, y el artículo 448, ha referido a la posterior audiencia única de juicio inmediato en caso de declararse procedente la inocuación. En cuanto a los elementos de convicción que sustentan la vinculación del imputado con el hecho denunciado y la suficiencia probatoria exigida por la norma, obran pues en la carpeta fiscal, ¿no? Los siguientes: a folio 20, el acta de intervención policial suscrita por el oficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Juan Velarde, quien da cuenta pormenorizada de las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se produjo la intervención. A folio 21, el certificado de dosaje etílico correspondiente que acredita el resultado de 0,73 gramos por litro de alcohol en la sangre en el imputado. A folio 13, la declaración del requerido efectivo policial, quien se ratifica en el contenido del acta de intervención. A folios 9 a 12, la declaración del propio imputado Carlos Andrés Pérez Saldaña, quien reconoce haber consumido licor y manifiesta tener conocimiento de que conducir en dichas condiciones constituye delito, mostrándose arrepentido. A folios 13-14, la manifestación del suboficial de tercera Julio Espinosa Core, quien relata las circunstancias en que el imputado, al ser trasladado para la práctica de examen dosaje etílico en el Policlínico de la Policía Nacional del Perú de Angamos, opuso resistencia inicial al ingreso para finalmente someterse a la prueba correspondiente, de la cual derivó pues el certificado que antes he mencionado, ¿no? Con relación a la medida de coerción procesal, formulo primero otro sí digo, señalando que si bien existen suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho investigado, no concurren los presupuestos materiales exigidos por el artículo 268, inciso B del Código Procesal Penal para solicitar la prisión preventiva. En tanto, el tipo penal denunciado prevé una pena combinada no mayor de 2 años, motivo por el cual este representante del Ministerio Público solicita que se imponga al imputado la medida coercitiva de comparecencia simple, prevista en el artículo 286 del Código Procesal Penal. Finalmente, el señor juez invocó la doctrina jurisprudencial vinculante contenida en la casación número 103/2017 CUNI, fundamento jurídico 14º, que establece que la conducción en estado de ebriedad constituye un delito de peligro abstracto. No requiere demostración de un peligro efectivo para la seguridad del tráfico. Asimismo, el acuerdo plenario número 2016 de Lambayeque, pues fija que las reglas del proceso inmediato reformado, estableciendo su obligatoriedad en los supuestos legalmente previstos cuando exista evidencia suficiente. Y la casación número 842/2016 Lima, que precisa que el proceso inmediato procede cuando existe suficiencia probatoria temprana, no siendo aplicable cuando el caso requiere una investigación compleja, supuesto que no se presenta en el caso de autos, ¿no? Por las razones expuestas, solicito a su despacho declarar procedente la incoación del proceso inmediato contra Carlos Andrés Pérez Saldaña. Es todo, señor juez. Antes de conceder la palabra a la defensa, este juzgado formulará algunas preguntas al representante del ministerio. Señor fiscal, la intervención policial que dio origen a la presente investigación se produjo en circunstancias de flagrancia delictiva conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal.
Así es, señor juez. El imputado fue intervenido en el mismo momento en que conducía el vehículo bajo efectos de alcohol, verificándose la flagrancia por percepción directa del personal policial interviniente. ¿Podría precisar por qué, habiéndose inicialmente aplicado el principio de oportunidad, la causa retorna ahora a la vía del proceso inmediato y no a un proceso común? El retorno se produce precisamente por el incumplimiento del acuerdo reparatorio adoptado, lo que atrae consigo la revocatoria de la exclusión de pertinencia, ¿no? De aplicación del principio de oportunidad, reactivándose la persecución penal ordinaria y siendo pues que el delito de conducción en estado de ebriedad se encuentra listado entre los supuestos de aplicación obligatoria del proceso inmediato, conforme al artículo 446, inciso 4 del Código Procesal Penal, corresponde al Ministerio Público formular el requerimiento de incoación, no existiendo margen de discrecionalidad para optar por la vía del proceso común. ¿La investigación en su concepto presenta alguna complejidad que amerite diligencias adicionales de investigación conforme a los criterios fijados en la casación número 842-2016? No, señor juez, se trata de un caso de suficiencia probatoria temprana, en el que los elementos de comisión recabados, el acta de intervención, el certificado de dosaje etílico, las declaraciones testimoniales y la propia declaración del imputado, resultan suficientes y no requieren de diligencia de investigación adicional alguna. Ok. Se concede la palabra a la defensa técnica del imputado. Gracias, señor juez. La defensa técnica del señor Carlos Andrés Pérez Saldaña no niega los hechos subjetivos que sustentan la investigación. Esto es la intervención policial de fecha 24 de agosto del 2025 y el resultado del certificado de dosaje etílico que arrojó 0.73 gramos por litro de alcohol en la sangre de mi patrocinado. Asimismo, se deja constancia de que mi patrocinado ha reconocido, ¿no?, en su propia declaración haber consumido licor previamente a conducir, mostrando en todo momento una actitud colaborativa y de arrepentimiento. No obstante, esta defensa deja constancia para efectos de la valoración que corresponda en la etapa procesal pertinente que el incumplimiento del acuerdo de pago derivado del principio de oportunidad no obedeció una voluntad debidamente deliberada de sustraerse pues de sus obligaciones, sino a dificultades económicos circunstanciales de mi patrocinado, quien incluso llegó a abonar una parte de lo pactado. Sin perjuicio de ello, esta defensa reconoce que dicha circunstancia no constituye, conforme a la norma procesal vigente, un obstáculo para el procedimiento formal de la incoacción del proceso inmediato. En tanto, los supuestos del artículo 446 se satisfacen objetivamente con la existencia de elementos de convicción suficientes a la audiencia de complejidad en la investigación, la cual efectivamente se verifica en el caso de autos. En cuanto a la calificación jurídica, esta defensa no formula cuestionamiento a la tipificación efectuada por el Ministerio Público en el segundo párrafo del artículo 274 del Código Penal, por cuanto el resultado del dosaje etílico supera pues el umbral, ¿no?, de 0.5 gramos por litro previsto en dicha norma. Respecto a la medida coercitiva, esta defensa se demuestra pues conforme a lo solicitado por el Ministerio Público en su primer otro sí digo, en el sentido de que se me imponga a mí patrocinado la medida de comparecencia simple prevista en el artículo 286 del Código Procesal Penal por no concurrir los presupuestos materiales del artículo 268 para una medida más gravosa, y solicito que así se declare, dejando constancia la buena conducta procesal de mi patrocinado, quien ha concurrido a todas las citaciones fiscales y judiciales. Por lo expuesto, esta defensa técnica se allana en lo formal a la procedencia de la incoacción del proceso inmediato, reservándose el pleno ejercicio del derecho de defensa material para la etapa de juicio inmediato, en la que se plantearán pues los argumentos correspondientes a la determinación de la pena, considerando así la confesión sincera a las circunstancias
atenuantes que puedan resultar aplicables. Esto, señor juez. Doctora Medina Torres, su patrocinado ha sido debidamente informado de los efectos procesales de la incoacción del proceso inmediato, en particular de la posibilidad de acogerse a la conclusión anticipada en la audiencia de juicio inmediato conforme al artículo 372 del Código Procesal Penal. Sí, señor juez, mi patrocinado ha sido debidamente instruido al respecto y comprende los alcances y efectos de dicha institución procesal. ¿La defensa cuestiona la legalidad de la intervención policial o de la cadena de custodia del certificado de dosaje etílico? No, señor juez, no se cuestiona la legalidad de dichos actuados. Señor Pérez Saldaña, conforme al artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, en ejercicio de su derecho de defensa material, se le concede la palabra si desea manifestar algo respecto a lo debatido en esta audiencia, dejando constancia de que no está obligado a declarar y de que cualquier manifestación es de carácter voluntario. Señor juez, sí, en realidad deseo manifestar que reconozco lo sucedido y que efectivamente yo he conducido bajo los síntomas del licor, ¿no? He consumido licor y lo cual fue un error de mi parte y me encuentro arrepentido. También voy a asumir las consecuencias legales correspondientes. Nos pido mil disculpas a todos. Por el saldo pendiente, señor juez, yo voy a regularizar dicha obligación en la brevedad posible. Se toma nota de su manifestación, la cual será considerada únicamente para los fines que legalmente correspondan. Al no existir controversia sustancial entre las posiciones de las partes respecto de la procedencia formal de la incoacción ni respecto de la medida coercitiva solicitada, se pregunta al Ministerio Público si desea hacer uso de la réplica. No es necesario, señor juez, por cuanto la defensa técnica se ha mostrado conforme a los extremos esenciales del requerimiento fiscal. Se pregunta a la defensa si desea hacer uso de la dúplica. No es necesario, señor juez, reiterando la conformidad formal expresada. Habiéndose escuchado a las partes, este juzgado suspenderá brevemente la audiencia a efectos de deliberar. Se suspende la audiencia por el término de 10 minutos. Se reanuda la audiencia. Este juzgado de investigación preparatoria procede a exponer la motivación de su decisión. Conforme al artículo 446, inciso 1 del Código Procesal Penal, el proceso inmediato resulta aplicable cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrancia de delito, conforme a lo previsto en el artículo 259 del citado código. Supuesto que se verifique en el presente caso, en tanto el imputado fue intervenido por personal policial en el mismo momento en que conducía el vehículo bajo los efectos del alcohol con un resultado de dosaje etílico ampliamente superior al umbral de 0,5 gramos litro que exige el segundo párrafo del artículo 274 del Código Penal. Asimismo, conforme al inciso 4 del artículo 446 del Código Procesal Penal, los delitos de conducción en estado de ebriedad se encuentran expresamente comprendidos entre los supuestos de aplicación obligatoria del proceso inmediato, no existiendo para el Ministerio Público margen de discrecionalidad para optar por la vía de proceso común, conforme lo establecido en el acuerdo plenario número 2-2016, el CIJ-116, que fija la regla del proceso inmediato, reformado y su carácter obligatorio en los supuestos legalmente previstos de la revisión de los elementos de convicción incorporados a la carpeta fiscal, el acta de intervención policial, obrante en el folio 20, el certificado etílico en el folio 21, la declaración testimonial del efectivo policial interviniente, obrante en el folio 13, la propia declaración del imputado, obrante en el folio 9 a 12, y la manifestación policial, obrantes en el folio del 13 al 15. Este juzgado advierte la existencia de suficiente probatoria temprana en los términos exigidos por la casación 842-2016 de Lima, no apreciándose la necesidad de diligencias de investigación adicionales ni la concurrencia de complejidad alguna que impida la aplicación de la presente vía especial.
En cuanto a la naturaleza del delito imputado, este juzgado tiene presente lo señalado en la casación número 103-2017 Junín, fundamento jurídico decimocuarto en el sentido de que la conducción en estado de ebriedad constituye un delito de peligro abstracto que no requiere la acreditación de un peligro concreto para la seguridad del tráfico, bastando la verificación objetiva del estado de ebriedad del conductor al momento de los hechos, circunstancia que se encuentra plenamente acreditada en el certificado de desaje etílico correspondiente. En cuanto a la medida de coerción procesal, este juzgado coincide con lo peticionado por el Ministerio Público y con la conformidad expresa en la defensa técnica en el sentido de que el concurrente los supuestos materiales previsto en el artículo 268, inciso B del Código Procesal Penal para dictar mandato de prisión preventiva en tanto la pena combinada para el delito del imputado no supera los 3 años de plena privativa de libertad correspondiente. En consecuencia, imponer la medida coercitiva de comparecencia simple prevista en el artículo 286 del Código Procesal Penal. Por los fundamentos expuestos, juzgados de investigación preparatoria de Lima, en aplicación de los artículos 446 y 447 del Código Procesal Penal, primero, declara procedente la incoacción del proceso inmediato formulado por el Ministerio Público contra Carlos Andrés Pérez Saldaña, identificado con documento de identidad 80 23 45 67 por la presunta comisión contra el delito de la seguridad pública en la modalidad de conducción en estado de ebriedad, previsto en el segundo párrafo del artículo 274 del Código Penal. Segundo, disponer que el representante del Ministerio Público, dentro del plazo de 24 horas de notificar la presente resolución, formule el correspondiente requerimiento de acusación directa, conforme lo establecido en el artículo 448 del numeral 1 del Código Procesal Penal. Tercero, imponer al imputado Carlos Andrés Pérez Saldaña la medida de coercitiva de comparecencia simple prevista en el artículo 286 del Código Procesal Penal, con la obligación de concurrir a todas las citaciones del Ministerio Público y órganos jurisdiccionales que dispongan. La presente decisión se sustenta jurídicamente en lo siguiente. En el artículo 446, inciso 1 y 4 del Código Procesal Penal, que regula los supuestos de aplicación en el proceso inmediato, incluyendo su carácter obligatorio para el delito de conducción de estado de ebriedad. En el artículo 447 del mismo código, que regula la audiencia única en coacción, aquí desarrollada en el artículo 448, que regula posteriormente la audiencia única de juicio inmediato. Se informa a las partes que, conforme a la doctrina procesal vigente y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la resolución que declara procedente la incoacción del proceso inmediato resulta en principio inimpugnable en esta instancia por tratarse de una decisión que habilita la continuación del proceso hacia la etapa de juicio inmediato sin causar agravio irreparable a las partes. Distinto sería el supuesto de que se hubiese declarado improcedente el requerimiento, en cuyo caso el Ministerio Público sí encontraría habilitado para interponer recurso de apelación dentro de los plazos de 3 días hábiles. De notificar la presente resolución conforme al artículo 278 del Código Procesal Penal. ¿Alguna de las partes desea interponer recurso impugnatorio en este acto? No, señor juez, por parte del Ministerio Público se encuentra conforme con lo resuelto. De parte de la defensa, no, señor juez, la defensa se encuentra conforme con lo resuelto. No habiendo otro punto que tratar, se da por concluida la presente audiencia única de incoacción del proceso inmediato, siendo las 9:50 del día de hoy, martes 7 de julio. Se dispone la remisión de los actuados conforme a lo resuelto y se agradece la participación de las partes. Se levanta la audiencia.